Hola, mi nombre es Ailene Sánchez, mi número de expediente es HPS 241-60061I. Me corresponde explicarles qué es la capa de ozono, su deterioro y qué es la lluvia ácida. Comencemos con definir qué es la capa de ozono. La capa de ozono es una región atmosférica situada entre 15 y 50 kilómetros de altura, en donde este gas es relativamente elevado. La función de esta capa es proteger a la Tierra de la radiación ultravioleta. Ella absorbe entre el 97 y el 99% de dicha radiación. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta capa en los últimos años ha sido bastante deteriorada y destruida gracias a sustancias refrigerantes que contienen cloro y bromo, que son los mayores factores que deterioran a la capa de ozono, que la desgastan. Entre sus causas tenemos la liberación de átomos de cloro y bromo, como ya lo mencioné. Tenemos también causas naturales como erupciones volcánicas, corrientes de aire en la estratosfera, la misma actividad solar. Tenemos las bajas temperaturas, especialmente en invierno, hacen que aumenten los niveles de cloro y de bromo. Y es por eso que en lo que es la Antártida y en el Polo Sur es el origen del agujero en la capa de ozono. Tenemos las consecuencias. Las consecuencias afectan directamente a todo ser vivo. Tenemos consecuencias en la salud humana. Ejemplo, el cáncer de piel, que es la principal enfermedad conocida causada por el deterioro de la capa de ozono. Tenemos una afección al sistema inmunológico. Esto actúa en una molécula del ADN y esto produce cambios en nuestro organismo y nos volvemos poco inmunes a las infecciones. Tenemos alteraciones en la vista, como las cataratas o la vista cansada. Tenemos problemas respiratorios como el asma y entre otros. En los animales es igual que en los humanos. En la fauna marina afecta al fitoplancton oceánico y en las plantas la radiación ultravioleta altera el desarrollo de las especies vegetales, afectando su crecimiento, sus nutrientes, entre otros. Tenemos una posible solución a esto. Primero y principal, evitar algunas acciones como comunidad y sobre todo divulgar, evitar estas acciones. Podemos evitar el uso de aerosoles que contengan CFC, podemos evitar productos que contengan halones como algunos extintores, evitar el uso de fertilizantes que contengan bromuro de metilo. Comprar productos locales, pues la razón en este caso es que los gases que emiten los vehículos que transportan los productos son los óxidos de nitrógeno. Vamos con qué es la lluvia ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los gases procedentes de la quema de combustibles reaccionan con el oxígeno en el aire y con el vapor del agua, y esto causa lo que es la lluvia ácida. Entre sus causas pueden ser causas naturales como erupciones volcánicas, terremotos, incendios naturales, relámpagos y algunos procesos microbianos que liberan dióxido de azufre y óxido de nitrógeno en la atmósfera. Pero no obstante, la actividad humana también se ha encargado de producir lo que es la lluvia ácida. ¿Por qué? Porque en las industrias se quema combustible, en las centrales energéticas también se quema combustible y esto produce lo que es la lluvia ácida. Como consecuencia, tenemos que el pH de la lluvia cambia al combinarse con el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, por lo que cuando cae al suelo y las aguas altera su característica química y pone en peligro el equilibrio del ecosistema. Esto causa la lluvia ácida.
¿Qué podemos hacer para evitar esto? Puesto que su principal causante es la actividad humana, también puede ser su principal solución. Podemos filtrar y desintoxicar el agua utilizada por las fábricas antes de devolverla a los ríos, reducir la emisión de gases contaminantes por parte de la industria. También podemos optar por no utilizar tanto los autos y utilizar más bicicleta, también ejercitarnos y caminar un poco más. Y bueno, listo, muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy de la sección número 1, mi nombre es Merly Capote, mi número de expediente es HPS 241-00018I y les vengo a hablar sobre efecto invernadero, cambio climático, calentamiento global y contaminación radioactiva. Comenzaremos con el efecto invernadero. El efecto invernadero es un mecanismo natural que sucede desde que el planeta tiene atmósfera, es decir, desde hace 4.000 millones de años. ¿En qué consiste? En que el CO2 contiene gases y estos controlan la temperatura de la atmósfera. ¿Qué sucede? Todos sabemos que nuestro planeta tiene capas. Las capas que intervienen o que tienen la mayoría de los gases es la troposfera y la estratosfera. El 50%, cuando entra la luz solar, el 50% de la luz solar se concentra en el suelo, un 30% es devuelto al espacio como espejo y un 20% se queda en la atmósfera. Luego que está en el suelo es convertido en ultravioleta o infrarrojo, y este sube nuevamente al espacio, pero esta vez sí puede ser absorbido por el dióxido de carbono y mantiene la temperatura. En la atmósfera se concentran el 75% es nitrógeno y el otro 24% es oxígeno. Entonces, cuando el hombre, por la intervención del hombre, el efecto invernadero hace que aumente la concentración de dióxido de carbono y por eso está el calentamiento global. Es decir, la temperatura del ambiente o de la masa atmosférica aumenta. En este caso esto sucede por la tala indiscriminada de árboles, ya que los árboles contienen dióxido de carbono y al ser cortados estos sueltan al ambiente este dióxido de carbono. El uso de gases fósiles como los autos, en las fábricas, esto trae como consecuencia en este momento el deterioro del ambiente. Se están derritiendo los glaciales polares y esto trae como consecuencia el hundimiento de muchas islas o países que son islas, en este caso, muerte de muchos animales, ya que no se pueden ambientar o adaptar al cambio de temperatura. A nosotros también nos afecta en nuestra vida, en nuestro día a día. También afecta lo que es la agricultura, la siembra, cuándo va a llover, en qué cantidad va a llover. Es decir, es un cambio que se veía venir desde hace 150 años, pero cada día va en aumento y se sostiene que va a seguir siendo cada día más agudo. Podemos decir que para poder evitar o para poder atacar este problema que está dañando nuestro ambiente, nuestra vida, porque está dañando todo el ecosistema, podemos primero educar. Es importante que existan políticas, que tengan un plan político que tenga que ver con la economía y también con el uso de la energía, porque el uso indiscriminado de la energía también causa o tiene consecuencias en el calentamiento global. Es importante ver cómo nos movilizamos, si nos movilizamos en bicicletas o autos eléctricos y no usar autos que tienen gasolina. También es importante reciclar, reutilizar, reducir para poder llegar al uso eficaz de algunos productos o sustancias, evitar el consumismo también. Es importante porque recuerden que hace 250 millones de años sucedió algo parecido en el paleozoico y el mesozoico. En ese momento sucedió algo y las especies dominantes fueron extinguidas. En este momento la especie dominante somos nosotros. Ahora voy a hablar de contaminación radioactiva. La contaminación radioactiva puede ser humana o puede ser natural. La natural es por rayos cósmicos, pero la humana es
por el uso de pruebas militares, por la medicina, manipulación de la medicina, también cuando hay errores humanos como el de Chernobyl o el tsunami de Japón, también el verter o el vertido de desechos industriales. Es importante saber que esto causa un efecto en las personas. Puede ser mutación de su ADN, puede llegar a malformaciones, infertilidad, cáncer, deformaciones genéticas, caída del cabello, problemas gastrointestinales, problemas mentales, problemas de salud en general, médula ósea. Entonces es importante, primero, saber que es una sustancia que tiene que estar, para ser eliminada, tiene que ser en recipientes especiales. No puede ser vertida en cualquier lugar. Es importante que haya aviso de los lugares donde se encuentra. También hablar con las personas que usan este tipo de sustancias, como trabajadores que trabajan en estos lugares donde esto se genera, al llegar a advertirles que es una sustancia sumamente peligrosa. Es la contaminación más peligrosa que existe. Entonces es importante pensar que si estamos dispuestos a extinguirnos o tomar un poco de conciencia sobre la contaminación del ambiente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María José Garay y yo les voy a hablar sobre el marco legal y acuerdos nacionales e internacionales sobre los problemas de deterioro de la capa de ozono y la lluvia ácida. En primer lugar, en los acuerdos internacionales tenemos la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, que se realizó en 1985. Este tratado estableció un marco general para la acción internacional sobre la capa de ozono. Estableció un comité de evaluación científica y un comité de asuntos jurídicos y económicos para asesorar las partes sobre las medidas necesarias para proteger la capa de ozono. También tenemos el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan a la capa de ozono, que se realizó en 1987. Este protocolo amplió la Convención de Viena mencionada anteriormente y estableció un calendario para la eliminación gradual, o sea, más lenta, de las sustancias que agotan la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos y entre otras sustancias. El Protocolo de Montreal ha sido un éxito rotundo y es muchas veces el más nombrado y se ha atribuido a la prevención de millones de casos de cáncer de piel. Luego también tenemos, en cuanto a las lluvias ácidas, la Convención de Ginebra sobre la contaminación transfronteriza a larga distancia, que se creó en 1979. Este tratado establece un marco general para la cooperación internacional en la lucha contra la contaminación transfronteriza del aire. Incluye protocolos sobre la acidificación del aire y otros temas relacionados a la contaminación del aire, específicamente las lluvias ácidas. A continuación tenemos el Protocolo de Gotemburgo sobre la reducción de emisiones de azufre y compuestos nitrogenados en 1985. Este protocolo establece objetivos para la reducción de las emisiones de dióxido de azufre y óxidos nitrogenados, los cuales son las principales causas de la lluvia ácida de que estamos hablando. Después tenemos el Protocolo de Sofía sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles y metales pesados, instaurada en 1999. Este protocolo establece objetivos para la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y metales pesados, que son también un gran contribuyente a estas lluvias ácidas. Muchos países han promulgado leyes y reglamentos nacionales para reducir las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Estas leyes y reglamentos suelen regular la mayoría de las veces las emisiones de centrales eléctricas, las fábricas y otras fuentes de contaminación del aire. Algunos países también han adoptado ciertas medidas adicionales para reducir la lluvia ácida, como programas de investigación y desarrollo de tecnologías limpias y propuestas diferentes en cada sitio del mundo. Considero importante destacar que en el marco legal y los acuerdos sobre el deterioro de la capa de ozono, las lluvias ácidas están en constante evolución. Siempre se están pensando nuevas propuestas, nuevos protocolos, y a medida que se obtiene más información sobre estos problemas, se desarrollan nuevas tecnologías y nuevos acuerdos acorde a la problemática. Es decir,
a medida que más se profundice sobre estas problemáticas, más se puede acertar en los acuerdos o protocolos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Galindo. Para la materia de ambientales voy a estar conversando hoy sobre el marco legal para leyes tanto nacionales como internacionales. Hoy quisiera comenzar destacando el papel que desempeñó Venezuela en la protección nacional e internacional. Venezuela se posicionó como pionera en América Latina cuando participó en la Convención de Marcos de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, en esta convención se hicieron diferentes tratados ambientales en el que el país reflejó la preocupación y, por supuesto, la participación en programas que, por ejemplo, contribuyeran a pues la conservación de la biodiversidad o de parques nacionales como el Parque Henri Pittier, respetando y así pues dándole la importancia a lo que sería la reducción de la deforestación. A su vez, CONURE ejerció un papel fundamental ya que esta organización se encargaba de la supervisión de que los gastos energéticos en el país se vieran disminuidos, o mejor dicho, pues sometidos a mantenimiento, a hacer conciencia, y que de esta manera se redujera las emisiones también de gas de efecto invernadero, GEI, y de esta manera mitigar las emisiones tanto a nivel nacional como internacional. Venezuela implementó diferentes programas para la reforestación. Un ejemplo también fue el Parque Nacional Canaima, y un ejemplo también bastante significativo fue en Mérida, pues había una especie de pinos que no eran autóctonos de la zona, y aunque estos no eran autóctonos, pues fueron también objeto de tala, y eventualmente pues decidió el gobierno junto con la alcaldía invertir en forestar esta zona que estaba cada vez más libre pues de pinos, por así decirlo. En la MARNR, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, esta ley y creación del ministerio fueron pasos cruciales para consolidar el marco legal del país y que hubiera respaldo y protección ambiental. La legislación venezolana, junto con la participación en tratados internacionales, tuvo un impacto significativo en la política ambiental del país para la conservación. Entonces, de esta manera se aseguró de que las obligaciones nacionales también se vieran registradas a nivel internacional, porque por supuesto el mundo a nivel global también se beneficia de bajar la cantidad de emisiones de efecto gas invernadero, por ejemplo. Venezuela ha demostrado ser un país con un compromiso sólido a nivel ambiental. Venezuela también es un país muy biodiverso, y por eso es importante, porque al final es un beneficio para el país como tal. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Yales Quizael, número de expediente HPS 212-00059I, estudiante de la Universidad de Yacamú. Vengo a hablarles un poco sobre el marco legal y los acuerdos nacionales e internacionales del ambiente. Como primer acuerdo tenemos el Protocolo Kioto, el cual en 1998 los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, de Minas y PDVSA llegaron al acuerdo de posponer el proceso de aceptación a este protocolo. En consecuencia, mientras otros países de la región aceptaban este acuerdo como medida para la reducción de emisiones del efecto invernadero y la ocurrencia del cambio climático, Venezuela, a raíz de la decisión de no adherirse al protocolo, fue alejándose de su rol pionero ambientalista en la región. Mantuvo esta decisión hasta 1999 y en 2004 se integra el protocolo. Luego tenemos el Acuerdo de París. Venezuela, en nombre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, manifestó en la Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebró en Bonn, Alemania, en 2014, que estos países ya están padeciendo las terribles consecuencias de este fenómeno global, aun cuando son los menos responsables. Los países que actualmente integran la ALBA y la TCP
son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, Nieves y Granada. Al mismo tiempo manifestó que este debería ser un acuerdo abierto y transparente, guardando pleno respeto al principio de igualdad entre los estados. Este acuerdo en París debería ser un acuerdo para reforzar el régimen vigente en cambio climático, los cuales son Convención de Marco y el Protocolo Kioto, en vez de sustituirlos. El Acuerdo de París es un proceso enmarcado en la Convención y por ende debe contemplar sus principios y provisiones. Recomendó que se den medidas alternativas y de respuesta al cambio climático para los países que sus economías dependen de la exportación de hidrocarburos y que no pueden comprometer el derecho al bienestar de sus poblaciones y su desarrollo. Luego tenemos el TNP. Este tratado, Venezuela es signataria comprometida a prevenir la expansión de armas nucleares y promover el desarme. Venezuela participa en convenciones que aseguran la gestión segura de materiales radiactivos y la rápida notificación de accidentes nucleares. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Comisión Nacional de Energía Atómica juegan roles cruciales en la investigación y regulación del uso seguro de materiales radiactivos en el país. Venezuela ha demostrado un compromiso histórico con la protección ambiental y la gestión de riesgos asociados al cambio climático y la contaminación radioactiva, a través de una combinación de legislaciones nacionales y participación en acuerdos internacionales. Sin embargo, el país enfrenta desafíos continuos para equilibrar el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Muchísimas gracias por su atención.